entender las claves de lo ocurrido y eventualmente recuperar algunos elementos que siguen siendo válidos para la práctica política. Entonces, eso es, si se quiere, algo que estos 100 años han producido en abundancia. Ya dijimos por qué y con qué extensión planetaria. Vamos a decir, difícilmente haya un país, puede que haya algunos chiquitos por ahí, que haya prescindido de haber tentado, bien o mal, inspirarse en alguna de estas circunstancias y situaciones que encuentran en la Revolución de Octubre un hecho fundante. Hecho fundante en términos de una cierta concepción precisamente de la práctica. Y nosotros hemos dicho de que hay distintas maneras de abordar ese hecho y que nosotros estamos tratando de tomar uno que no es el neutral, no es el punto intermedio, pero desde ya que no nos parece productivo lo que han hecho muchos, de que es seguirlo, digamos, como si fuera la Biblia. Hay quienes son los testigos que andan una vez todavía por ahí, que no nos parece productivo, porque además no producen nada productivo, son pequeños grupos. Tampoco la otra, que es muy abundante, que es la condena más o menos unánime, grosera o más o menos elaborada. Creemos que responde a un interés que no es el nuestro, y la posibilidad de encontrar esos otros elementos conceptuales que sirvan para pensar. Y así fuimos recorriendo para pensar y para debatir. No vamos a estructurar un nuevo dogma, pero que sí que son elementos importantes. Uno de los que más destaqué yo desde el inicio es de que no existe una teoría que uno pueda ir, digamos, decir, como con un manual a través del tiempo y los meridianos y los paralelos, y que resulta siempre operante. No existe otra cosa. La teoría siempre está pegada a los contextos históricos, pero hay algo del modo en que se concibe el abordaje de una coyuntura, de una situación, de un análisis, que puede ser inspirador y recuperable para precisamente abordar una situación que siempre va a ser distinta. Siempre va a ser distinta. Y nosotros fuimos destacando algunas cosas. No vamos a hacer el recorrido que ya hicimos, pero no olvidar lo bueno. La revolución esa, en qué contexto estaba, qué gobierno existía, el zar, el zarismo con todas sus circunstancias, la composición social, pequeñas urbes con un cierto grado, en comparación, urbes con un cierto grado de desarrollo industrial, en un mar con amplias mayorías campesinas, y un contexto de época terrible, como fue el transcurso de esa primera guerra, que estaba fuera de los cálculos de todos, inclusive de sus principales protagonistas. Había ido más allá de lo que se esperaba. Y allí que esa evaluación que hace el conglomerado, un grupo con alguna heterogeneidad, pero que comparte esta perspectiva en la que forma el grupo bolchevique del Partido Socialdemócrata Ruso, esa perspectiva de que, bueno, una guerra como esta, evidentemente, digamos, tiene que estar... perdón. ¿Perdón? Se reseteó, volvió como a esa página. Perdón a todos.
la tecnología... yo soy muy malo para... A ver. La tecnología no nos está ayudando. Perdón, un corte técnico y ya continuamos. ¿Qué pasó? ¿Y ahora dónde ir? Por esa... ¿Alguien tiene transmisión en vivo? No está grabando. Pero sí me explicó este chico, pero yo me olvido. Porque hay gente que está siguiendo ¿Alguien transmite en vivo? en vivo. Ah, acá, aquí. Ah, ok. Genial. ¿Qué está pasando? Gracias, perdón. Bueno. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, sí, este conglomerado tenía esta visión, era testigo de lo que estaba ocurriendo con esta guerra. Porque además habían venido formando parte de esta organización, que era la Segunda Internacional, que venía evaluando la situación histórica previa y evalúa lo que es la consecuencia de los hechos y los propios hechos de esta guerra. Inclusive, bueno, todos ustedes saben, y como lo vimos, los distintos alineamientos en que se conforman, porque buena parte de ese internacional, que en un principio había supuesto que se iba a colocar contra la guerra y cambiar, como metafóricamente se dijo, cambiar de hombro el fusil para terminar con los responsables de la guerra, que eran los propios gobiernos, presionados por distintas circunstancias muy concretas, digamos, es decir, terminan respaldando o aceptando los créditos de guerra e incluso el accionar de sus propios gobiernos, supuestamente en defensa propia o con algún otro argumento, pero se constituyen dos grandes bloques. Y con el avance de la guerra se crea una situación en cada uno de estos países francamente difícil o lindando en lo insostenible en lo que hace a las condiciones de vida y las circunstancias y a las justificaciones posibles del orden existente. Ese es un contexto que muchas veces uno cuando, bueno, 17, año 17, la guerra en su peor momento, en el sentido de que ya han transcurrido más de 3 años y todavía no se sabe dónde va a terminar. Vamos a decir, bien. Y otro de los aspectos, digamos, es decir, esta situación tan particular de que se constituyen dos poderes cuando cae el zarismo. Un gobierno provisional, como se lo llama, supuestamente amplio, pero sin una base de sustentación demasiado sólido, y el poder de los soviets, que era un invento que ya había existido en 1905, que tenía esta característica, la herencia cultural de los Mir, etc., que tenía esta característica de tener una base, un sustento mucho más consistente, en buena medida, y atribuciones inclusive, que el propio gobierno provisional. Bueno, ya lo dijimos, Lenin que ve eso en ese momento histórico, que regresa, el tren que atraviesa Alemania y bueno, todo el poder al soviet como consigna. Ya se cumplió la revolución democrático-burguesa, cuya culminación la conformación del gobierno provisional, que era la estrategia que los bolcheviques tenían. Su propio partido tarda en entenderlo, digamos, es decir, ahora o apoyamos los soviets, que va en otra dirección, con la representación directa de los trabajadores, que tienen que tener un horizonte socialista, o apoyamos, como hace inclusive la dirección de los soviets, porque la mayoritaria, el ala, como sabemos, los mencheviques y sobre todo los socialistas revolucionarios, o apoyamos al gobierno provisional, que en el mejor de los casos nos puede llevar a ser una especie de Francia o algo por el estilo, pero bueno, el horizonte socialista desaparece. Por lo tanto, inclusive, si bien Trotsky le parece muy convincente, digamos, esta táctica
decide abrir y todo lo demás, porque dice, era lo que yo venía diciendo, pero en realidad es otra cosa, porque es decir, se llega a eso después de otra táctica previa, que era la Alianza Obrera Campesina, que en los términos que Trotsky había impugnado. Entonces, es decir, en esa nueva situación política, donde nosotros tenemos que jerarquizar otro tipo de alianzas, y aliarlo fuertemente con aquel sector del campesino cuyas fuerzas políticas no apoyan al gobierno provincial. Es diferente, digamos, decir, es lo que después ya anticipé que Gramsci va a trabajar más, es decir, el bloque que uno tiene que construir no es un bloque sociológico, es un bloque que tiene representaciones políticas. Entonces uno tiene que ver el escenario político para saber a quiénes suma. Y es eso lo que este hombre hace. Además dice lo que me vienen a decir, que yo vengo a plantear acá poder obrero, cosas por el estilo, no me están entendiendo. Él mismo lo dice, usted tiene el texto donde él lo dice. Yo vengo acá a que con toda la paciencia del mundo ganemos a la mayoría de los representantes del sol. Todo el pueblo del sol como consigna actual. Y después con toda la paciencia del mundo ganan la mayoría del sol. Los hechos se precipitaron, probablemente ni él soñaba en abril lo que iba a pasar, y de hecho hay un zigzag de situaciones que llegan a la situación de octubre. De una manera que bien podríamos decir que es impensada. Incluso también dijimos, primero que en el escenario político, y este es otro dato de esos que es bueno que lo tomemos porque es perdurable, Lenin desde su nacimiento, como la corriente que él funda, la funda sobre una concepción de la organización. ¿Qué tenía que tener esa organización? Tenía que ser muy democrática, porque tenía que deliberar para captar desde las propias bases lo necesario, pues tenía que nutrirse las bases, porque son las bases las que operan socialmente el curso histórico, pero al mismo tiempo tenía que ser muy ejecutiva, es decir, que tenía que llegar a la síntesis y tendría que llegar a conclusiones con una jefatura, mando, dirección, como que cambie, que pudiera señalar un objetivo y actuar como un solo hombre en esa dirección. Es decir, ese centralismo democrático no era, digamos, un capricho organicista, era la manera de saber qué era lo que más potenciaba a los más débiles, que solo tenían su capacidad de organización como arma, pero no tenían recursos. Entonces él ve eso y por eso transforma a la fuerza, esta fuerza que convive con los mencheviques, a veces hasta hacen algunos intentos de reunificación y demás, pero lo transforma en una herramienta con una capacidad de captar, digamos, inclusive hasta los cambios coyunturales e imprevistos, con esa capacidad de movimiento que tenían los bolcheviques, y no tenían la otra fuerza. Estaban, digamos, se ponían a discutir, a deliberar entre... evidentemente quedaban perdidos, como se demostró con los mencheviques, inclusive con los socialistas rusos, quedaban perdidos en ciertas coyunturas y la única hacer. Y claro, los bolcheviques le ganaban de malo, pero no porque fueran perversos, sectarios y excluyentes. No tenían capacidad organizativa, que era lo que se requería para las condiciones de cada uno de esos movimientos, de cada uno de esos momentos. Entonces, aquí nosotros, esto va a servir inclusive para entender la lucha interna dentro de los bolcheviques hasta la guerra, hasta la Segunda Guerra. Estas lógicas operando más allá del discurso, a veces florido o no, cada uno de los intervinientes. Entonces, este es otro de los rasgos importantes. Y es así que llega el octubre y con esta concepción, a su vez la polémica de Lenin y Kautsky, no es una revolución para Rusia, no es una revolución rusa, es una revolución del eslabón débil de la cadena imperialista, ¿está bien?, para la revolución europea.
como prólogo inclusive de la Revolución Mundial. En el marco de ¿qué? De una situación que hace que, es decir, no podía ser peor, en el sentido de el destino de perdurabilidad del régimen capitalista. No podía ser peor, dado el curso de la guerra y el estado de ánimo de las poblaciones de los principales países protagonistas de la guerra. Por lo tanto, decir algo por el estilo de que se trata de la Bondade como prólogo de la Revolución Europea podía ser audaz, pero no era delirante. Es decir, nosotros tomamos con el diario del lunes y tenemos el diario de 100 años. Pero tenemos que instalarnos siempre, digamos, en el momento y tener la capacidad para señalar un rumbo en ese escenario tal cual es. Yo les indiqué un par de capítulos que quizá alguno de ustedes pueda ver, un buen historiador inglés que pretende cierta imparcialidad, cara, no me acuerdo las iniciales, DH creo que son 3, que escribe una historia del pensamiento socialista y es bastante elocuente para mostrarnos la situación en Alemania y en Italia en esos años. Era bueno para seguirlo, este otro capítulo lo encuentro yo, porque describe lo que eran esos dos países al terminar la guerra, en los últimos meses de esa guerra y en los meses inmediatamente posteriores, con un poder propio, un poder estatal propio, notablemente débil, que podía uno enseguida hacer la comparación, digamos, con el zar y con el gobierno provisional. Había muchos parecidos. Claro, Alemania era el país que venía perdiendo. Inclusive no pierde en toda la línea porque hay, se produce una revolución en noviembre del 18 donde nadie era posible que pudiera gobernar ese país, era imposible mirar, y el único país, partido poderoso, era el socialdemócrata. Era casi inevitable que le dieran al Partido Socialdemócrata alemán el gobierno, fue un problema de gobernabilidad. Y como tenía una dirección que era proclive a pactar con el grueso de la sociedad en orden de crear una cierta armonía para salir de la difícil situación, el Partido Socialdemócrata alemán se queda con el gobierno. Italia es un caso diferente porque era parte de los aliados, pero había perdido, como en la guerra, valga la ironía, porque había tocado siempre la peor parte en el curso de los acontecimientos. Y se genera una situación muy parecida, con un gobierno que no gobierna, que no saben qué hacer. Entonces, y ahí también hay un debate con múltiples facetas. Y la situación en Austria-Hungría, ni que hablar. Hay una revolución soviética en Budapest que dura 7 u 8 meses. Pero hay un poder soviético, Velasco, un nombre muy audaz, se transforma en dirigente y el líder. Y en Austria también había un partido socialista fuerte, creo que era muy fuerte en Viena, y salías de Viena y los campesinos no entendían nada de lo que pasaba. A diferencia de ciertas historias, no existía un partido socialista revolucionario como el que existía en Alemania, representando a los campesinos. Perdón, en Alemania, Rusia. Este es otro rasgo también para contrastar. Ni en Alemania, ni en Austria, ni en Hungría, ni en Italia existía una clara representación de los campesinos con quien eventualmente establecer una asociación y una alianza en una perspectiva de poder. Los 4 países que nombré
Francia era una situación más equilibrada, pero tenían eso, un fuerte partido socialista. Debilidad estructural para componer una alianza con el campesinado. Eso es un dato que juega en contra en estos paralelos que estamos haciendo para entender la coyuntura. Y dijimos ya la vez pasada, si uno mira panorámicamente la situación que vivían con de toda esa región, dice, pero evidentemente están pidiendo a gritos la revolución. Sí, estaban pidiendo a gritos la revolución masivamente. Hubo fuerzas políticas que estaban a la izquierda de los bolcheviques, formaron organizaciones, digamos, es decir, en Alemania, por ejemplo, con esta insistencia de cuestionamiento de todo lo que pudiera parecer parlamento, gobierno burgués o algo que le parezca. Y tenían apoyaturas. Y un enorme descontento social. Tener apoyatura no significa que tuvieran fuerza ni capacidad para crear un orden nuevo. Eso ya lo vamos viendo. Pero ese era el estado de las cosas. ¿Y por qué es importante destacarlo a esto? Porque nos permite entender la lógica de los bolcheviques, la lógica de Lenin, mientras tiene capacidad, después con todo su problema de salud que va declinando, hasta que muere en el 24, tener la capacidad de generar una orientación, que es una orientación que es fundante, que tiene sus puntos virtuosos, si se quiere, en esta captación del escenario, y tiene su costado en la parte que uno lo puede encontrar como limitación histórica, es que, bueno, apuesta con todo a la Revolución Europea, y esa Revolución Europea es derrotada, no se produce. Y eso va a generar situaciones, para Rusia ni que hablar, pero para todo el mundo también. Y lo que constituyen y conforman, no me acuerdo del mes, digamos, es decir, al principio del año 19, sí, creo que sí, es, en esta perspectiva, los bolcheviques ¿a qué convocan? A crear una internacional nueva, la tercera. ¿Por qué puede ser? Evidentemente que una de las cosas que le falta a este mare magnum de descontento, que es un Estado Mayor. Nosotros teníamos en Rusia un Estado Mayor, pero para la Revolución en Alemania no hay un Estado Mayor. Y con este pequeño tan, digamos, decir, audaz, digamos, decir, que es la mente que conduce, bueno, tenemos que construirlo con lo que haya. Y había con qué empezar a construir el Estado Mayor. Y se hace en el principio del 19, participan delegados de 30 países, algunos con fuerzas políticas insignificativas, otros discutibles. Y constituyen la Tercera Internacional con esta idea que funcione como Estado Mayor para esta Revolución Europea en curso. Y nosotros definen 21 puntos que tenían que caracterizar a los que formaban esa internacional comunista. Cuando nosotros leemos los 21 puntos hoy, decimos, se les fue la mano. Esa es una primera impresión, a mí me produjo cuando lo leí. No es como mucho. ¿En qué sentido? Porque declaraban esos 21 puntos todo lo que habían sido
las exigencias que habían tenido que abordar y resolver en cierta perspectiva los bolcheviques para hacer la revolución en Rusia. Entonces, estas son las virtudes requeribles, y los que vengan acá a contar y a reconocer esta dirección tienen que aceptar que estos son puntos de vista estratégicos para marchar en esta dirección. Nosotros lo sabemos por experiencia. Vean cómo es. Claro, esto tiene dos costados. Si uno mira el espectáculo, que no se podía perder tiempo aparentemente, dice, bueno, sí, está bien, tiene que ver con esto, que había que crear algo consistente y los tiempos no estaban a disposición de cualquier espectador. Pero si uno lo mira desde otro lugar, bueno, los puntos y definiciones estratégicas que fueron llegando los bolcheviques tampoco partieron de eso, sino que fueron culminación de una experiencia. Entonces, reconocer que el poder tiene que ser un poder basado en soviets y que tiene que ser producto de una insurrección y que no hay que dejar en pie los restos del poder burgués, vamos a decir, no era algo que venía siendo proclamado a troche y moche, digamos, ni siquiera por el pueblo bolchevique en su propia historia. Tenía una lógica, sí, había una lógica implícita. Pero decir, bueno, eran los países más avanzados, donde ahí no venía a venir Kafka a decirle que no había condiciones para... No, eran los países más avanzados desde el punto de vista industrial. Eso no siempre era así. Y vamos a encontrarnos que estos 21 puntos se transforman en un eje de debate muy duro al interior de todos los países, mejor dicho, de todos los partidos socialistas existentes hasta ese momento. Y buena parte de esos sectores, en algunos casos por pequeñas diferencias, por pequeñas minorías o mayorías, se suman. El Partido Socialista francés prácticamente se divide por la mitad. Prácticamente se divide por la mitad en cuanto a la incorporación a la Tercera Internacional. En otros países la discusión es mucho más dura. El Partido Socialdemócrata Alemán, digamos, normalmente no se forman dos alas, se forman tres, siempre hay un sector en el medio, o hasta cuatro en ciertos casos, porque hay algunos que están a la izquierda de la no falta. Pero grandes discusiones en relación a congresos, y el Partido Socialdemócrata Alemán se divide tres y en un momento en cuatro. Partido Socialdemócrata histórico, mayoritario, con Eber a la cabeza, como digo. El Partido Socialista Independiente, como segunda variante en cuanto a su fuerza, que nucleaba sobre todo a la gente que había cuestionado la guerra, que políticamente algunos eran más de derecha o más de izquierda, habían cuestionado la guerra. Ahí estaba Kautsky. Bergson también había cuestionado la guerra. Y gente, digamos, y también en un principio estaban Rosa Luxemburgo, que van a conformar la tercera ala. Y en cierto momento se van a separar y van a fundar, a fin del año 18, el Partido Comunista Alemán. Y es curioso porque el del medio, el socialista independiente, había gente que no sabía qué hacer, seguir para ahí o venir para el otro lado. Ya vamos a ver que un año después la mayoría de los socialistas independientes se incorporan al
Partido Comunista Alemán, la mayoría del medio, porque la situación era tan tensa que no daba, siempre muchas veces pasa por ahí, no daba para una posición expectante, ni tal ni muy en el medio. Y después se van a incorporar. Y el Partido Socialista Italiano también, que era uno fuerte, es decir, prácticamente casi tan importante como el social de muerte alemán. El social de muerte alemán tenía millones de votos. Es decir, para que vean, cuando los socialistas independientes, el sector que se pasa al Partido Comunista Alemán, tienen cerca de 500.000 de afiliados. Cuentan en 430.000, algo por el estilo. Afiliados, el Partido Comunista Alemán. Después de, que de la muerte de Karl Lessner y Rosa Luxemburgo. Es decir, estoy hablando de fines del año 18. 500.000 de afiliados. Claro, el otro tenía 2,5 millones, el mayoritario. ¿Y qué discuten? Es decir, porque, claro, le tiran el gobierno al Partido Socialdemócrata mayoritario, a Eber, que es el hombre que conduce. Viene los sucesos que ocurren muy poco después de la fundación del Partido Comunista Alemán. Vimos esa insurrección fallida al mes siguiente, en el medio de la cual el que hacía como ministro del Interior del Partido Socialdemócrata Alemán en el gobierno, digamos, convoca lo que había sido las brigadas de choque del Kaiser, renunciante, digamos, es decir, para perseguir a los comunistas supuestamente inspiradores. Habían sido partícipes del movimiento insurreccional de enero, pero por lo menos Rosa Luxemburgo y Lessner no estaban con la insurrección en la cabeza. Pero de vuelta, como había pasado en julio del 17 en Rusia, era una situación que la empujaban un sector importante de las masas, que decía, ¿qué basta ya? ¿Por qué? ¿Cuál era el acuerdo que se había constituido entre la mayoría y el Partido Socialista Independiente? Llamar a la Asamblea Constituyente y hasta tanto administrar. El socialismo independiente, del medio, decía no, definamos algún curso y que con medidas claras y que tengamos fuerza suficiente y que la Asamblea Constituyente después la ratifique o no, pero que démosle un curso. Eso es lo del centro, para que lo ubiquemos. Y la izquierda tomar la iniciativa ya y crear poderes reales en cada una de las ciudades donde tenemos la fuerza suficiente. Consejos, por supuesto, consejos. En todas partes. Entonces, es decir, esa era la envergadura del curso de los acontecimientos. Y en Italia, de nuevo, en el norte, es otro detalle, que había una especie de frontera histórico-cultural, etcétera, que separaba el norte de Italia del sur de Italia, Roma en el medio. En Milán y Turín se ocupan las fábricas durante semanas o meses. En ese contexto, deliberando el Partido Socialista Italiano si se incorpora a la Tercera Internacional o no. Congreso. Y bueno, pero ¿y qué se discutía? Porque uno de los 21 puntos que decía, el partido no debe tener en su seno ninguna variante, por más minoría que sea, que siga concibiendo de que el camino tiene que pasar por las instituciones burguesas. No podía aceptarse que hubiera ninguna variante
digamos, y se los debe dejar afuera. Esos eran los 21 puntos. Y el Partido Socialista Italiano tenía inclusive algunas figuras históricas, intocables, venerables, de derecha, entre comillas, minoritarias, pero que no se los podía expulsar, era como mala palabra. Siempre hay algunas personas que tienen algunos partidos. Uno de estos se llamaba Turati. Era un emblema, uno de esos tipos cultos que hacía hermosos discursos, pero bueno, era, digamos decir, parlamentarista. Él inclusive decía, no importa lo que ustedes decidan, yo me subordino a la mayoría, decía Turati. ¿Y cómo lo vas a echar? Voy a hacer un poco de teatro, digamos, ese para entender cierto tipo de cosas. Entonces, en el Partido Socialista Italiano se da una situación paradojal, que la mayoría clara quiere incorporarse a la sociedad internacional, pero hay un sector dentro de esa mayoría que dice, pero no, ese punto no, ¿cómo vamos a echar a la dimensión? Y el Congreso transcurre en esta conclusión, digámosle así. ¿Qué ocurre? Bueno, basta ya. Un sector, gente joven, que tenía arraigo en las comisiones obreras de Turín y de Milán, dice, basta, el partido lo debemos constituir ya porque la situación no da para más. Se van a otro teatro y fundan el Partido Comunista Italiano, Gramsci, Bordiger. Y del otro lado se queda un sector donde mayoritariamente también quiere entrar a la tercera economía, pero que no se plantea. Vean, esto para ver, digamos, el clima. Fábricas ocupadas, ese clima social y ese debate político. Uno se puede preguntar, bueno, pero si es una minoría que acepta lo que dice la mayoría, tendría que haberse aceptado. Otros pueden decir, nah, si vos estás conviviendo con esa minoría, siempre vas a ser blandengue y nunca vas a tener la capacidad para tomar la iniciativa ni conducir la situación de masa que exige hoy otra cosa. Desde una perspectiva así periodística, los dos argumentos pueden parecer verosímiles. Acababa de ser derrotada la revolución, después de 6 meses, 7, la revolución en Hungría. Había sido una revolución más o menos en serio, pero débil en el campo. La derecha se reorganiza y con la invasión de los rumanos cercan a Budapest y bueno, Bela Kun y otros pocos consiguen escapar. Matanza. Era complicado. Bela Kun, Moscú es reconocido por su capacidad en dirección en todo este proceso, es un lugar destacado de la conducción de la tercera internacional. Al Congreso italiano, lógico, va a una delegación de la Internacional. Que bueno, no podían moverse de los 21 puntos, ni uno menos. Y entre otros los partícipes, que no iba representando a la Internacional, pero sí al otro partido poderoso de Europa, había un señor brillante que había sido uno de los discípulos destacados de Rosa Luxemburgo. Se llamaba Paul Lévy. Y va, participa y está ahí en el Congreso del Partido Socialista Italiano. Regresa a Alemania y le dice, bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Esto, lo escribe.
no se supo entender cuál era la lógica propia de los socialistas italianos y se llega a una conformación prematura de lo que hubiese sido una fuerza decisiva. Digamos, es decir, yo no concuerdo, dice el señor Levi, con esta conformación prematura de un partido comunista, vamos a decir, sin atender las condiciones específicas. Votación en la elección del Partido Comunista Alemán y pierde por poco y se retira de la dirección, él con Clara Zetkin y algunos otros personajes de la conducción del Partido Socialdemócrata Alemán. Inclusive leí hace poco que hay una carta personal, no digo secreta, pero que era personal, de Lenin a Levi. Porque pues Levi insiste y sigue publicando en esa línea. Y Lenin le escribe, escúchame, aceptar la expulsión, seguí trabajando en, digamos, de Tunía, y yo personalmente voy a pedir el año que viene, o el próximo congreso, tu reincorporación. Porque se sabía que era un cuadro, digamos, de esos que no se dan a cada uno. Levi le dice que no, que él va a seguir conforme un grupo aparte, digamos, sosteniendo esta postura crítica a los 21 puntos, o por lo menos algunos de ellos. Este era, digamos, decir, ¿por qué es relevante esto? Porque estamos en medio de una apuesta. ¿Cuál era la apuesta? Constituir este Estado Mayor, que estaba pensando no en crear consensos amplios y simpáticos, sino en una herramienta que le sirva a lo que supuestamente era un curso de acontecimientos, que eran masas reclamando la revolución en Europa. Con varios aspectos a favor. Bueno, y en ese contexto la mayoría del Partido Socialdemócrata dijo, no, tenemos que hacer una paz, apresurarnos a Eber y compañía, celebrar la paz, basta de guerra, pero y esperar a una asamblea constitucional. En el interín hacen acuerdos con los socialistas independientes, le dan algunos ministerios, hacen reformas interesantes, pero básicamente siguen en esta especie de curso de acción que no es mucho más que una administración de la situación caótica que vive Alemania. Es decir, trabajan en contra de la revolución. Gran interrogante histórico. ¿Qué eran? Habían apoyado la guerra, se habían comprometido con el Bismarck. ¿Cómo se los considera? Digamos, no es que yo esté pensando que haya que ponerle cartelito a todo el mundo, pero ¿qué eran? Gente que estaba traicionando los principios del socialismo, o gente que era muy razonable y encontraba que las condiciones le hacían muy difícil para que hubiese una revolución alemana. Y siempre vamos a encontrar eso. Los mencheviques eran exactamente así. Kerensky era exactamente así. ¿Y a dónde condujeron? Fueron a negociar a Versalles, y los vencedores les traen un paquete imposible de aceptar. Schleichmann, que se llamaba, el que hacía de primer ministro alemán, ¿cómo voy a tratar de hacerle todas estas concesiones territoriales, monetarias, de todo tipo, para castigar a Alemania? Si nosotros no éramos Bismarck,
ni provocamos la guerra. Estamos tratando de encontrar a alguien para reconstruir Europa. Estas son las condiciones de la mayoría, mejor dicho, de los vencedores. Así que, ni nada. El gobierno socialdemócrata no sabe qué hacer. Fleischmann renuncia, yo a eso no estoy muy loco. No sé, ponen a otro. Que al final dice, bueno, no nos queda otro, ¿qué vamos a hacer? Empezar la guerra de vuelta. ¿Con qué si la gente fue a sus casas y no quiere saber más nada? Imagínense el drama para esta fuerza política también. Y es esta fuerza política es la que va a empezar a administrar y retroceder en el curso de un acontecer que sabemos cómo sigue. ¿Cómo sigue? Aparece un fulano que dice, miren a dónde nos ha conducido esta gente. Miren el paquete que nos quieren imponer a los alemanes. Pueblo que como casi ninguno en la tierra ha sido capaz de transformaciones históricas del curso de la humanidad. Y vienen estos y nos quieren imponer el paquete y hacernos arrodillar ante el resto de Europa. ¿Y quiénes son los responsables? Los que están en el gobierno, que nos han llevado a la derrota y a la humillación. Sabemos cómo se llama el Señor. Pero tiene una fuerza pequeña. Al comienzo, pero después de que se impone el Pacto de Versalles, los nacionalsocialistas empiezan a crecer. Y los comunistas también estaban creciendo. Lo único que bajaban eran los socialdemócratas, pero tenían espaldas, entre comillas, desde el punto de vista electoral. Era una fuerza de mucha cobertura, como para seguir sobreviviendo. Era un retroceso. Y los comunistas alemanes, creo yo, que se vuelven a equivocar. Béla Kun es nombrado por la Internacional Comunista para ir a ayudar a ese partido que había crecido enormemente con esa parte importantísima del socialismo independiente que se había incorporado. Y nuevamente, digamos, es decir, en el año 19 se vuelve a crear una situación de ingobernabilidad en Alemania y que hacen los comunistas. Inclusive por esta lógica que les venía de la Tercera Internacional, les venía de Moscú. Claro, está el drama de los de Moscú, el drama de Lenin. ¿Cuál es el drama de Lenin? Yo hice esta revolución como prólogo de la Revolución Europea. Tiene que haber revolución en Europa. Sí, hay montones de datos que nos están ejemplificando que hay condiciones. Y manda este señor Béla Kun con esa consigna. Y los comunistas alemanes lanzan un plan insurreccional que hace pif. En el sentido de que, bueno, sí, despliegan una capacidad impensada, pero no pueden sostenerse, Y de nuevo son derrotados en toda la línea. Es más, el Partido Comunista Alemán pierde buena parte de lo que se habían sumado unos meses antes a partir de lo que es este plan. Y Levi de afuera dice, ¿vieron a dónde va la aventura? Conduce a la aventura. Este es el panorama. Estos son la colección de dramas de este periodo.
siempre con el contexto de las terribles condiciones en que estas mayorías sociales están, y con toda la impaciencia que ellos mismos provocan, porque de vuelta, digamos, es decir, al partido que se había conformado con casi 500.000 miembros, se genera una división antes, pues dice, no, son los inconsecuentes, son unos inconsecuentes, ¿sí? Y conforman un pequeño partido que sí quiere ir adelante con todo, que impugna, digamos, toda la actividad de alianza en el trabajo en los sindicatos, por ejemplo. Y la Tercera Internacional los acepta como oyentes, como, ¿cómo se les suele decir? No, oyente no. Observador. A lo que el Partido Comunista Alemán protege. Pero esta era la diversidad. Hasta que la fuerza de los hechos... bueno, y el capítulo italiano. Porque así como estaba surgiendo este señor que juntaba mayorías cuestionando el Pacto de Versalles y cuestionando que se le impusieran semejantes condiciones en Alemania, en Italia también había surgido otro señor que había militado en la fila socialista, que había sido director del diario Avanti, pero que a diferencia del grueso del partido, había apoyado la participación del Estado italiano en la guerra, por eso se expulsaba del partido. Y, vamos a decir, como una especie de resentido histórico, transforma a los socialistas en su principal adversario. Benito se llamaba. Y se ve que era un tipo, tenía una capacidad política fuera de lo común. Porque muchas veces acá los historiadores, sobre todo los burgueses, no así, simplifican todo y te crean monstruitos. Digamos, lo hace con Hitler, que fuera monstruosa la consecuencia de lo que hace, está bien, pero él era un monstruo, idiota. Mussolini tampoco. Digamos, es decir, tenía una capacidad notable para operar, e inclusive los dos tienen otra virtud, saben que si no tienen una fuerza propia, organizada, independientemente inclusive del Estado, no van a poder dirigir nada, menos gobernar. Y eso también es lo que hace Mussolini. Eran las brigadas. Las brigadas que eran negras. Que se declaran, y que toman como bandera la situación de ingobernabilidad que es en Italia, el desorden insostenible, y dedican y lanzan sus brigadas a combatir en primer lugar a los sindicatos responsables de esta situación irresponsable de paralizar la industria. Y con esa brigada van y queman. No eran, eran duras. Con este discurso de salvar a Italia y realizar un acuerdo histórico entre el capital y el trabajo. Y que empiezan a crecer. Empiezan a crecer. Tanto empiezan a crecer que empiezan a tener votos, digamos así. Hasta que, como iba a pasar 10 años después, en Alemania, muy tempranamente ya el rey en Italia dice, no, esto es ingobernable, y le ofrece al señor Mussolini el cargo de primer ministro para administrar los asuntos de Italia. Hay unos primeros, son un
par de años, si se quiere, donde la situación sigue siendo confusa. Pero como siempre operan estas cosas, digamos, es decir, hay un par de acontecimientos que le sirven, le dan pie a Mussolini para generar un viraje decisorio, definitivo, prácticamente. Uno de ellos es paradójico, porque tiene que ver con el asesinato de un dirigente histórico de los socialistas, Matteotti, donde era más que evidente que había camisas negras atrás de él. Socialista, Mussolini, yo no tuve nada que ver. Me hago cargo, me hago responsable porque pues yo tengo gobierno. Soy gobierno, me hago responsable. Yo no lo mandé a matar. Es decir, el resto del Parlamento, como no se toman las medidas que se reclamaban, por todo lo que implicaban por el asesinato de este diputado, la mayoría, sobre todo los socialistas, ¿qué hacen? Se van del Parlamento. Se van del Parlamento. Y generan una especie de deliberación en paralelo, claro. Imagínense un fulano con todo el poder, con los medios de entonces, que no eran como los de ahora, pero que ya la radio jugaba un papel muy importante. Que los comienza a denunciar como que son los que dividen a Italia, los que no quieren que Italia renazca, etcétera, etcétera, etcétera. Y con una fuerza propia que crece, provoca. Meses después hay alguien que intenta un atentado contra Mussolini. Va. Situación de emergencia, ilegalización de los partidos políticos y prisión para los legisladores, por de pronto los comunistas. Eran varios, más de 10 o 15, entre los cuales estaba, como saben ustedes, el jefe del partido, Antonio Gramsci. Hay quienes escapan, exilios en Francia, pero el nuevo orden no era el que pegaba Gramsci y compañía, sino el que impone Benito Mussolini en Italia. Con una línea de acción, esta del orden, de la preparación y de el desarrollo sobre la base de la autoridad, que va a ser notablemente parecido al que algunos años después instala ya definitivamente Adolfo Hitler en Alemania, que también, como ustedes habrán leído por ahí, quizá, también recurre a algo así como una provocación. Porque los comunistas realmente tenían fuerza. No sé qué porcentaje llegan de votos, pero no recuerdo la última elección que hay. Pero seguían creciendo. El nazifascismo había tenido 39%. Ya. Y es ahí cuando se le otorga el cargo de canciller, jefe de gobierno. Los socialdemócratas seguían yendo a trabajo. El peligro eran los comunistas, que no paraban de crecer. No sé cuántas semanas habían pasado, pocas, de que asume Hitler. Y el Parlamento se prende fuego. El Parlamento del Reichstag se prende fuego. Hubo alguien que puso una bomba incendiaria en el Parlamento.
¿Quiénes fueron? Patria. Comunistas. Ni locos los comunistas van a hacer algo por el estilo. Se dice que hay historia, todavía debate, digamos, que había un personaje efectivamente en el, hay dos posibilidades, fue todo un invento desde un inicio, digamos, una autobomba, o fue un chiflado, digamos, se agarró a un fulano, creo que era holandés, como todo material, y se le hizo decir que tenía por lo menos simpatía por los comunistas. Vamos a decir, se lo toma preso a Dimitrov, que era un búlgaro perteneciente a la Internacional, que se lo acusa de ser el jefe de toda la trama. Tiene la suerte de que por ser extranjero, digamos, decir, como no hay una prueba decisiva y todavía no hay un estado de excepción en toda la línea, de que queda libertad provisional o algo por el estilo y desaparece. Va a reaparecer después. Pero, ¿qué hace Hitler? Declara el estado de excepción y de la ilegalidad de los partidos que están en contra de Alemania. Y comienza a instalar el primer campo de concentración. ¿Para quién? Para los comunistas. Persecución tenaz. Y nuevamente, en una situación social donde no les otorga margen alguno para retomar la iniciativa. En análisis de la evolución política que lleva al fascismo en Italia y que lleva al Tercer Reich, la Alemania, es evidentemente un lugar, son esos periodos históricos, digamos, donde conviene estudiarlos. Está claro, digamos, uno no tiene que tener solo la capacidad de crear un bloque histórico sustentable, clave, como va a decirlo Gramsci, desde la prisión, sino que tiene que actuar en política de manera tal que no parecer como alguien que está provocando a la propia nación a una situación de ingobernabilidad insostenible para el detrimento del bienestar de la mayoría. Es un elemento digno de tomar en cuenta y que hay que aprender para hacer política. Y el personaje vamos a decirle, bueno, sabemos cuál fue su trayectoria y sus objetivos. Reconstruir Alemania, sacarse de encima de los saboteadores, a los que trabajaban para sí mismos y en paralelo, pero no para los objetivos de Alemania. Como la minoría esta que manejaba las finanzas y saboteaba el destino de Alemania. O para la fuerza política esta que es internacionalista por definición y que no está a favor de la nación, como nosotros. Es decir, además, con capacidad ejecutiva, es decir, que el desarrollo industrial que produce, con la capacidad, digamos, es decir, después de la desesperanza, después de la situación de absoluto desasosiego de enormes mayorías, empiezan a funcionar el aparato productivo y a crecer. Y este fulano tiene la capacidad para organizar eso. Es decir, no solamente va a organizar las cosas que van a venir, que más o menos son sabidas, él tiene la capacidad de organizar a Alemania previamente. Como el otro tiene la capacidad de organizar a Italia. Entonces, hay que analizar sobre la base de con qué
qué banderas y con qué mañas. Y donde esta cuestión de lo nacional, yo les hice girar un artículo de un italiano, precisamente Domingo Lo Zurdo, que toma a Gramsci y muestra cómo es absolutamente obligado para que buscan transformar en la perspectiva de lo que Gramsci está diciendo a una sociedad la articulación de lo nacional con su perspectiva internacional. Si uno deja que esa haga clic en sentido reverso, está perdiendo un posicionamiento en el escenario político que algún otro lo va a ocupar y con las peores intenciones. Es decir, es muy interesante ese artículo de Lo Zurdo, por eso se lo vi, porque me parece que da para el debate, y que da para el debate contemporáneo, da para el debate de América Latina. Y por supuesto que da para analizar algunas cuestiones del debate que existe en la Argentina. La articulación de y bueno, García Linera en ese sentido es maestro para mostrar esta obligatoria relación de lo nacional con el proyecto que trasciende el nacional. Ahí hay que no se puede dejar un flanco. La historia dejó un flanco en Italia y dejó un flanco en Alemania. Por de pronto, responsabilidad de los comunistas o de la Tercera Internacional, no sé. Puede ser que uno diga, digamos, decir, sí, ese flanco existía. Pero no era un invento propio del delirio. El tema del internacionalismo era una variable, digamos, es decir, que la lucha por la paz y contra la guerra también había construido. El sentimiento de que no tenía sentido una guerra había generado un espíritu internacionalista de nuevo tipo. No es normal que haya sido así. El tema es, vamos a decir, que no puede ser algo declamativo, que se olvide de que, vamos a decir, como dice García Linera, también Correa, si uno no hace funcionar la propia economía, es decir, que no le otorga a su propia gente, digamos, es una situación de mínimo bienestar, digamos, se olvide de la política. Y eso implica un análisis concreto de la situación concreta. No hay ninguna declamación sobre el internacionalismo proletario, la revolución permanente, ni nada que se le parezca que le mueva mínimamente, digamos, ahí en el perímetro a alguien que está laburando y yendo a su casa a fin de mes con lo que tiene que bancar a su familia. Sí, es sabido, es obvio. Pero a pesar de ser obvio, digamos, muchas veces hay gente que no lo mide, ni lo ve, ni lo evalúa, ni encuentra su significación política. Por lo tanto, decirlo no está de más. Y eso impone ciertas reglas que tienen que ver con el análisis concreto de la situación concreta. La frase preferida de Lenin, dicho sea, el análisis concreto de la situación concreta. Y por supuesto el pacto de Versalles era un verdadero un cassé sobre la cuestión nacional de Alemania. Era bien. Es decir, había que estar, que los socialdemócratas de distintos pelajes no lo habían previsto. Puede ser. Pero una vez que estuvo, habría que haber reaccionado probablemente de otra manera.
¿Por qué no ponerse la cabeza de los alemanes contra el pacto de Varsovia, perdón, un lapsus, de Versalles? ¿Por qué dejar que lo hiciera otro? ¿Era esta una cuestión necesaria que ocurriese de esa manera? Si los socialdemócratas de distintos pelajes tenían fuerza de arraigo de más, en cierto sentido, como para eventualmente darse cuenta de cuáles eran los nuevos parámetros de la situación política. Bueno, este es uno de los temas de los cuales uno puede aprender de la historia, a pesar de que tiene toda una serie de cálculos y situaciones. Y todo esto va generando otra situación imprevista. ¿Cuál es la otra situación imprevista? Que la revolución que tiene lugar en Rusia en octubre del 17 se transforma en revolución rusa. Dicho así con batatillas y subrayado, rusa. Es decir, ¿qué hacemos con la revolución rusa ahora que está claro que no hay revolución en Alemania? Y ahí viene el otro debate, terrible también, como sabemos. En una situación notablemente difícil, cosa que también sabemos. Desde el punto de vista político, Lenin, por suerte, tiene todavía energía y vida como para darse cuenta de lo que está ocurriendo, y escribe en el año 21, cuando ya está claro de que no hay revolución en Alemania, la enfermedad infantil del izquierdismo, que es el otro texto de una lucidez apabullante. Con toda la lógica de la necesidad del frente único, de las alianzas en todos los terrenos, de la necesidad de construir mayoría. Claro que tenía quien decírselo a los tontos de los europeos, por de pronto, el resto de los europeos. Máxime cuando en todos los partidos habían aparecido alas que decían no a los sindicatos, no a los parlamentos, hasta ya sabemos lo que son y a dónde nos han llevado. Entonces explica, no, hay que trabajar adentro de los sindicatos. Hay que trabajar adentro de los parlamentos. Hay que generar alianzas. Y uno de los capítulos de la enfermedad infantil más elocuentes es cuando le da la lista de la situación en Inglaterra. Un país en el que en ningún momento se quiere casi el único, donde no había habido una inminencia de situación revolucionaria. Y donde el Parlamento además tenía 500 años de vida. Un poco menos. Pero bueno, ¿qué es lo que dice? Y ahí, además, esto visto desde la perspectiva de Moscú, con la internacional, donde venían y viajaban gente, etcétera, etcétera. Había 4 partidos comunistas en Inglaterra. 4. Por supuesto que todos eran más bien chiquitos, salvo en algunos lugares, asociados a ciertos líderes. Eso tenía una explicación, que tenía que ver con la geografía y que tenía que ver con la legislación electoral inglesa. Ustedes saben que ya desde entonces estaba el tema de que se elige un MP, como lo dicen, por distrito.
Entonces, es decir, el tema era, sigue siendo y ya ha venido siendo todo una especie de arte de cómo hacerse fuerte en el distrito, que es el que elige el parlamentario que va al parlamento y que de ahí va a emerger el nuevo gobierno. Entonces, es decir, y Lenin ahí explica, con esa paciencia que él tenía ya cuando llegó, digamos, se bajó del tren de Finlandia. Con extrema paciencia se trata, primero, de unir esos patrones. No tiene sentido que sigan discutiendo por separado. Tienen que juntarse y crear una fuerza común y deliberar y llegar a un acuerdo. ¿Y qué es lo central de ese acuerdo? Es absurdo que en un país como Inglaterra no se participe del proceso electoral. Es absurdo. Así como es absurdo no reconocer que existe un partido obrero de tradición proletaria que es la fuerza más importante de los trabajadores como herramienta histórica del Labour Party. Entonces, ¿y qué tienen que hacer? Salvo en algún distrito, no sé si habría, puede ser que había 2 o 3, más de 100, salvo en aquel distrito donde los comunistas tengan cierta certeza que pueden elegir su propio MP, su propio diputado, tienen que apoyar a los laboristas. Algunos le decían, ¿cómo? McDonald's se llamaba, algo así. El jefe de los laboristas, que no tenía nada que ver con la izquierda. Sí, a ese, al partido. Pero bueno, pero tienen que realizar desde abajo acuerdos para apoyar al candidato laborista. Porque bueno, no existe otro método. Solamente la gente tiene que descubrir que ese no es el mejor. ¿Y qué otro método existe? Hay que verlo cómo se desempeñan sus funciones para descubrir si él es el mejor o no. Miren lo que está diciendo. Uno puede decir, bueno, inventar. Pero viniendo de una tradición que había apostado toda la revolución inminente en Europa, esta lógica muestra cuál era la formación que tenía Lenin. Si él apuesta a la revolución europea era porque, al menos en las principales ciudades, era un reclamo como había existido en San Petersburgo. Le faltaban los otros condimentos. No existían los socialistas revolucionarios para hacer una alianza, ni por supuesto tampoco era la izquierda. En esa Rusia que nunca tenemos que olvidar, le entregó el poder a los soviets en una circunstancia donde, bueno, en el Congreso, ¿quién era mayoría? Los bolcheviques. Y estaban todos los demás representados. Buena parte de ellos se enojaron y se fueron, pero no porque impugnaran de que había habido fraude, no. El Congreso había sido organizado por la mayoría anterior, salir. Entonces, esto es lo que le dice a los comunistas británicos. Tienen que llegar a acuerdos y votar al candidato laborista, porque la única posibilidad es que la gente descubra quién es el que con más consecuencia representa a los intereses de los trabajadores. Entonces, esta línea se va instalando y se va abriendo paso en el periodo que se abre para Europa, pero también para Rusia, porque es el propio Lenin que va a decir bueno,
una cuestión no menor, que después del año 19, durante casi más de 2 años, el poder soviético lleva adelante, encabeza una guerra civil. Ya todo de por sí sería un largo capítulo para tomar una jornada, pero como dijimos, lo nuestro no es la historia, pero sí el registrar al hecho. Una guerra civil en una geografía notablemente variada y extensa. ¿Qué hacen los bolcheviques en esas circunstancias? Lo único que podían hacer, declarar lo que llamaron comunismo de guerra, es organizar todo para que la gente no se muera de hambre y organizar un ejército que enfrente a la amenaza de los ejércitos blancos que tenían a 14 países atrás, con suministros, con gente, y que avanzaban desde todos los puntos cardinales hacia Moscú y hacia Petrogrado. Hubo un momento en que uno dice, ¿cómo van a poder sobrevivir esta guerra? Los pronosticadores de la época decían, ya fue el poder soviético. ¿Cómo hicieron? Si era una dictadura implacable, como algunos decían de Occidente, algún menchevique discurseaba por ahí. ¿Cómo hicieron para dirigir a la gente sin aparatos, sin historia, sin recursos para enfrentar a los ejércitos blancos? Bueno, esta es una de las mayores pruebas históricas de que la Revolución de Octubre tenía rayos de masa. Era el ejército muerto de hambre. Le gana la guerra. Este es un dato histórico de primer nivel para evaluar la naturaleza del poder soviético. Y como dato, para ir un poco más en profundidad y para entender lo que uno alude cuando habla de línea de masa, de apoyarse en las masas, por lo menos en los sectores más avanzados, muchas veces variaba. ¿Qué significa eso de confiar en las propias masas como protagonistas? ¿Saben cuál fue lo decisivo por lo cual los ejércitos blancos se empantanaron y no pudieron llegar a Moscú y a Petrogrado? ¿Qué fue? La capacidad militar de los ejércitos rojos. En parte, porque había mística, había muchas ganas de derrotar a los blancos, sí, en parte. Pero un factor que fue decisivo: los campesinos, la alianza obrero-campesina, una suma aritmética que no tiene por qué establecerse. Los proletarios son la única clase que se conoce. Los campesinos, a quienes la Revolución de Octubre les había dado todo el programa de los socialistas revolucionarios. Estaban ahora exilados ahí, o en la fila de enfrente. Les había dado los reclamos históricos. Por lo tanto, no es que los campesinos tuvieran radios portátiles y siguieran las instrucciones de Lenin, Trotsky, no, tenían olfato. ¿Qué les decía ese olfato? Los ejércitos, tanto los rojos como los blancos, les sacaban todos los excedentes para sobrevivir. Ya tenían un olfato. Si ganan los blancos, ¿qué es lo primero que va a pasar? Que todo lo que nos dieron los rojos nos lo van a quitar. Entonces,
a quién yo le hago y a quién no. Y eso decidió la guerra. No porque estuvieran alineados con la Revolución de Octubre, que tuvieran un escudito en el overol, digamos, ni nada que se les parezca, sino porque estaban defendiendo a lo que habían accedido. Y eso empantana a los ciudadanos. Y facilita, lógicamente, el asunto después notable del ejército, los ejércitos rojos. Y los blancos tienen que retroceder y desaparecer. Y ese es otro testimonio de la historia que muchas veces no se... Y este tiene mucho que ver con algo que viene ahora, también muy difícil, que es la lucha interna adentro del partido bolchevique, que se transforma en partido único, realmente existente, no por ley, sino por los otros, ¿no? Que se habían alineado con los ejércitos contrarrevolucionarios. Entonces, bueno, y ahí viene la gran dificultad. ¿Qué hacer con esta revolución rusa? No es con este poder. Y ahí Lenin, todavía, digamos, con las fuerzas mermantes que tenían, lo urgente, lo impostergable, es poner a las fuerzas productivas otra vez en movimiento. ¿Quién lo puede hacer? Cualquiera. El que tenga la capacidad de iniciativa. No se puede demorar un momento más. ¿Cómo a quien llega a la capacidad de iniciativa? Sí, lo escucharon. Él era hasta provocador a veces para discutir con sus propios camaradas de comité central. Lo que escucharon. Entonces voy a decir que los burgueses que andan por ahí dicen, sí, el mercado vuelve a tener lugar. Nos vamos a reservar algunos elementos estratégicos, pero después el que tenga plata y que quiera hacer producir ya tiene bandera libre para hacerlo. El que tenga espíritu de empresa, capacidad para contratar, que contrate, pero si no la gente se va a morir de hambre. Le pusieron nueva política económica como de nombre. Y aquí, la economía empezó a renacer. Empezó a renacer. Duró casi 5 años. Y la economía se empezó a renacer, fue para arriba, La gente salió del hambre. Empezó a haber trabajo para prácticamente todos. La producción agrícola comenzó a crecer. Y se generó una situación notable. Hubo a gente que no le gustaba mucho el pueblo partía. Y había razón para que esto fuera más o menos así. Y no solamente eso, hubo entre los trabajadores. Entre los trabajadores comenzó a vivirse una situación con el curso de los meses. Y esta es la revolución de octubre. Mirá el auto que se compró aquel. Mirá el auto. Mirá, están reapareciendo los burgueses. Están reapareciendo los burgueses. Entonces Lenin que decía, la clave es eso, que crezca la economía, que la dictadura del proletariado continúe. Ya veremos qué hacemos en su momento. Pero no se puede considerar
no olvidemos que era marxista. No podemos considerar una revolución sin el desarrollo de las fuerzas productivas un elemento decisorio. Bien, así está la cosa. Bueno, finalmente la fuerza de él se agota en el muelle. Bueno, había tenido el atentado, no lo conoce, son problemas de salud. Y en el año 24, bueno, sus últimos escritos son muy notables, interesantísimos, porque habla del cooperativismo, hasta habla con ironía del estado de la revolución que le había escrito, en el sentido de que sí, el estado de la revolución tiene que ser como lo escribí, pero antes de eso tiene que funcionar. Y si tenemos que contratar señores que provienen de la burguesía, que tienen el know-how para hacerlo funcionar a la administración, los tenemos que contratar. Y es más, le tenemos que pagar más que inclusive a nuestros propios camaradas. ¿Por qué los necesitamos? Es decir, tenía esa capacidad. Por un lado, sí, ser dirección política, pero por otro lado, digamos, buscar los caminos para que la lógica de la producción y de la administración funcione. Y lo defendió, le costó. Pero no la veía. Y esto sigue funcionando. Bueno, muere en el año 24. Y comienza inclusive a producirse toda una serie de debates que van a estar asociados desde el año 25. Algunos debates son medio sí, uno los ve a decir si tiene condición para discutir contra por el estilo. Pero sí, bueno, eso es una serie de líneas dentro del partido que normalmente se las llamó como la línea de izquierda y la línea de derecha. ¿Cuál es la línea de izquierda? Bueno, ustedes ya saben que el secretario general del partido, el señor Joseph Stalin, había mucha discusión. Nadie podía objetar que no hubiese democracia dentro del partido. Se habían puesto límites, el propio Lenin había puesto estos límites, que decía que bueno, la discusión tiene que abarcar un periodo, pero no puede haber formas organizativas paralelas al partido. Y que, la lógica del tradicionalismo democrático no pasa por ahí. Es más, Stalin en un momento ofrece su renuncia al Comité Central y se la rechazan casi por unanimidad. Trotsky la rechaza, entre otros, la renuncia. ¿Y qué es lo que uno puede encontrar en este personaje? Lo iba a decir más adelante, pero bueno, ¿qué características tiene este personaje? Este personaje, a diferencia de los otros dirigentes notables, Trotsky, Zinoviev, Carnet, Bukharin, no era un brillante orador, no era un intelectual notable, pero era muy prolijo. Cuando él exponía, no decía ninguna tontería. Cuando él escribía, no escribía ninguna tontería. Era muy prolijo. Hay una anécdota que había hace poco leyendo, que cuando los alemanes están a metros de Moscú, ya la Segunda Guerra no te adelantan, él habla por radio desde una estación de un subte, digamos, de Moscú, y hay un novelista que relata el discurso, no acuerdo quién es, y dice, hablaba pausadamente, como si estuvieran en la mesa compartiendo una comida de domingo. Se escuchaba el ruido del bombardeo alemán. Y él se hablaba con mucha pausa, pero en esa pausa se tenía un poder de convicción impresionante. Y contagiaba serenidad y entusiasmo.
No sé qué características tendría exactamente el personaje. O sea, hay algunos documentales de ahí, entonces lo ven siempre calmo, con su pipa, analizando la situación. Y es este personaje que va a ocupar ahí el lugar del medio, si se quiere, entre la línea izquierda y la línea derecha. ¿Qué decía la línea izquierda? Hay que terminar con las concesiones a los campesinos porque estamos debilitando el desarrollo industrial y a la clase obrera. Y por otra parte, tenemos que impulsar la revolución en Europa. ¿Por qué? Porque no puede haber revolución, no puede haber socialismo en un solo país. Sin revolución en Europa, esto después del 25, 24. Sin revolución en Europa no puede haber socialismo en Rusia. ¿Qué había que hacer? Mandar brigadas rojas a Polonia, Bulgaria, ¿no? ¿Qué era el que tenía que haber revolución en Europa? Es más, entre 1926 y 1932 hay una línea de la Internacional 27 que, si uno la analiza, es de vuelta, digamos, decir, porque hay se produce algo así como una especie de ilusión óptica, porque hay algunos economistas valiosos que pronostican la crisis del año 29. La pronostican bien y dicen, bueno, con esta crisis, vamos a decir, si no retomamos la iniciativa por la Revolución Europea, sonamos. Y la Internacional, en general, con ese espíritu entusiasta, por no decir izquierdista, digamos, que lo dominaba, vamos a decir, la hace propia. Y vamos a ver que eso también influye en la situación de Italia y Alemania, lamentablemente. Pero bueno, ahí queda planteada una situación de una izquierda que habla de la revolución permanente en términos generales como expresión de deseos. Otra que dice, con la nueva política, la derecha, que dice, tenemos que seguir hasta el final con la nueva política económica y tenemos que dejar que el capitalismo renazca, sobre todo en el campo, y buscar un equilibrio. Y la del medio, que, vamos a decir, primero se la ve con la izquierda y se alía con la derecha para correrlos, y que después polemiza, bueno, todo depende de la vez dentro de la situación concreta, no hay que... Pero además, no nos podemos arriesgar a lo que presumiblemente es lo inevitable que va a venir. Nos van a querer invadir. Y si no tenemos algo muy sólido, muy consistente, casi, no lo digo con esta palabra, porque no creo que él las haya usado, pero la debe haber pensado, si no tenemos un cuartel, nos pasan por encima. Él lo que dijo es, si no hacemos, dijo en el año 32 o 33, pero justo 10 años antes de que invadan Alemania. Si no hacemos en 10 años lo que otros países necesitaron en 50, no vamos a existir más. Y aparentemente tenía esta particular capacidad de interpretar lo que era un reclamo de la gente. Basta de discusiones, vamos a ver si nos ponemos. Él aparentemente tenía ese vínculo con esa demanda, digamos, es decir, de las propias filas y en buena parte quizá de la población, para a ver si nos dejamos de discutir. Hay una novela que no recuerdo, no sé cuál verídica, que capta este estado de ánimo, se llama Así se templó el acero. Es una novela que relata este peligro.
Y señala que en algunos lugares, porque la discusión entre la izquierda, la derecha y el centro, no era una discusión en el Comité Central, era una discusión abierta que atravesaba todo el partido. Y generaba inclusive situaciones como las que generan la parálisis. Ustedes tienen experiencia de asamblea estudiantil, tener noticias de qué se trata. Y este es el panorama que va a conducir y va a desembocar a una lucha cada vez más dura al interior del partido bolchevique, en una situación cada vez más difícil en el horizonte, que va a ser el prólogo de la Segunda Guerra Mundial. Y tengo acá para decir que vamos a continuar con esto de qué características asume el debate interno, qué significa y qué implica y qué cosas están en juego en la Segunda Guerra Mundial y cuál es la perspectiva que queda del escenario para las fuerzas que se inspiraban en la experiencia de la revolución. Algo vimos de Alemania, algo vimos de Italia. Está el caso de España, que es diferente en ciertos sentidos, pero también duro. Y esto nos permite ver cómo se llega a esta tremenda conflagración que es la Segunda Guerra Mundial, con otro capítulo inclusive en paralelo, todavía no vimos, pero que va a ser muy importante, que es lo que está ocurriendo en Chile. Y en algunos países de fondo de Chile también. Y después de ver eso, vamos a ver, bueno, con todo eso en América Latina, qué repercusiones, cómo se asume ese legado que se quiere hacer. Este es más o menos el proyecto de lo que nos va quedando, ¿sí? Siempre con esto, ver qué es lo esencial. Lo esencial ahora, y lo vamos a retomar, es esto que yo me refería cuando hablaba de la enfermedad infantil, que es lo del frente único, la lógica de la unidad de acción. La lógica de la unidad de acción como condición para la producción política. ¿Ok? ¿Algún comentario o pregunta? De último momento. Una pregunta muy concreta, no es que hace sí a lo que simboliza todo lo que acabamos de decir, pero me llamó la atención porque no sabía que dentro del atentado que justamente justifica la proscripción política en Alemania, habían agarrado entre esos, no sabía ni que estaba ahí Jorge Dimitrov. Jorge Dimitrov, si me lo tengo entendido, fue secretario general del Comintern. ¿Eso fue antes, durante o después? No. Es decir, él estaba ahí por el Comintern. Yo supongo que cuando él llega, no sé, puede salir, llega de vuelta a Moscú, le dan el cargo ahí. ¿No? Tengo mi duda, si él no sé si él iba ya con el cargo. Sí, pero en todo caso lo envían a él porque la situación alemana requería a alguien más o menos talentoso. Pero tengo la duda que él tenía ese cargo ya, que era así, miembro del Ejecutivo de la... Simbólicamente es bastante fuerte. Sí. Cuando vos hablabas del factor clave que juegan los campesinos para la derrota del ejército blanco, ¿cómo juegan en términos prácticos los campesinos? Pero el término práctico es, digamos, decir, ellos se hacían de Martín Pescador, ¿sí? En el sentido de facilitar o no el avance de un ejército u otro. Ellos no se podían ir donde estaban, pero los ejércitos tenían que pasar por la puerta de ellos. Entonces, ¿a quién le vas a dar, con quién vas a encontrar más comida o a quién le vas a dar un poco más?
¿A quién le vas a pasar información y a quién no se la vas a dar? Era lo que ellos podían dar. Comida e información. Vamos a decir, y está claro que cuando hay un cierto consenso, sobre todo por esa vieja sabiduría de los campesinos, cuando hay un cierto consenso, para decirles, no, mirá, en vez de ir para allá, anda para allá, te perdiste. Lo digo yo con anécdota un poco de sueño, pero de eso se trataba. Ellos eran el tránsito estratégico de la marcha de los ejércitos. Así que bien que podían facilitar las cosas a unos y a otros no. Sin ni siquiera llegar a resistir. Creo que en algunos casos sí resistieron. Si fueron más allá de eso. Pero no es poco. Es el terreno por donde tenés que transitar. ¿Más preguntas o comentarios? Bien, entonces nos vemos el viernes.